Bien, qué gozo para nosotros estar de nuevo. Aquí continuamos con la serie en los Hechos de los Apóstoles, una serie que nos ha estado motivando sobre todas las cosas a exponer el Evangelio, a llevar el Evangelio a toda criatura, a pesar de todas las dificultades y la oposición que podamos tener. Porque si de algo podemos estar seguros, es que el Evangelio siempre va a tener gran oposición. Y eso es una realidad. Vivamos donde vivamos. Cuando vivíamos en nuestros países, pues había oposición grande porque teníamos gobiernos que eran completamente contrarios a todo lo que proclama el Evangelio. Pero ahora que estamos en este país, que aparentemente siempre ha sido o fue durante mucho tiempo un país muy abierto al Evangelio, ahora estamos llegando a momentos en que ya estamos viendo también oposición al Evangelio con muchísimas leyes y cosas que están saliendo. Así que el Evangelio siempre tendrá oposición, pero nuestro Dios es un Dios fiel y un Dios que no deja sus promesas en el aire, sino que cumple lo que ha dicho. Y nos dijo, en Hechos 1:8, que el Evangelio iba a llegar hasta lo último de la tierra, tanto que llegó hasta acá, hasta Miami. Fíjense si ha llegado lejos y seguirá llegando. ¿Alguno conoce la historia de Jim Elliot y la operación AUCA? No se los voy a narrar completo. En el verano del año 1950, mientras estaba en Camp Wycliffe, una escuela de entrenamiento lingüístico, de Cameron Townsend en Oklahoma, Jim Elliot practicó las habilidades necesarias para escribir un idioma por primera vez, trabajando con un ex misionero del pueblo quechua. El misionero le habló de los Huaorani, también llamados Aucas, la palabra quichua para salvaje, un grupo de indígenas ecuatorianos considerados violentos y peligrosos para los foráneos. Elliot no estaba seguro si ir a Ecuador o a la India hasta julio. Sus padres y amigos se preguntaron si, en cambio, podía ser más efectivo en el ministerio juvenil en los Estados Unidos. Pero considerando que la iglesia local estaba bien alimentada, sintió que los misioneros internacionales deberían tener, que las misiones internacionales, deberían tener prioridad. James Elliot, como es su nombre de pila, nació el 8 de octubre de 1927 y murió el 8 de enero de 1956. ¿Dónde murió Jim Elliot? En Ecuador. En medio de la selva, en su primer encuentro que tuvo con estos indígenas. Los indios Aucas, después se encontró en escritos por ellos. El propio Jim Elliot dijo: todo fue bien, fue bueno. Al parecer no son tan salvajes como muchos piensan, son bastante amistosos. Pues les cuento que no había pasado mucho tiempo y 5 misioneros fueron muertos, traspasados por las lanzas de estos indios Aucas. Este hombre que sintió el anhelo, el deseo, escuchó la voz del Espíritu Santo de Dios estando aquí en los Estados Unidos y dijo: yo siento que el Señor nos está enviando a Ecuador a predicar el Evangelio a esta tribu que jamás ha escuchado del Evangelio. Pero lo interesante fue que sus padres y otros miembros de la iglesia hicieron todo lo posible porque Jim Elliot no fuera a Ecuador a predicar el Evangelio de los Aucas. ¿Qué le dijeron? Tú vas a ser más efectivo aquí en la iglesia, en el ministerio juvenil, porque eran además hombres muy jóvenes, recién casados y con hijos pequeños. De manera que en los Estados Unidos se quedaron 5 viudas con hijos pequeños. ¿Saben qué? Esas viudas, unos pocos años después, tomaron la decisión de ir al mismo lugar donde murieron sus esposos. Y ahí comenzaron un hermoso ministerio en el que le predicaron el Evangelio, ellas solitas, con sus bebés pequeños, sus niños pequeños de 3, 4 y 5 años. Ministerio hermosísimo. Hermano, Dios no se equivoca. Pero tenemos que tener algo en cuenta. Necesitamos ser una iglesia que no sea quizás como la de Jim Elliot,
que no pudieron impedir que Él fuera, pero hicieron lo posible para hacerlo. Tenemos que ser una iglesia, amados hermanos, que lejos de impedir, entienda y confirme la obra del Espíritu Santo y seamos responsables de mirar las necesidades del Evangelio más allá de la frontera de nuestros pensamientos. Seamos una iglesia, y esta es la idea que quiero que hoy nos llevemos en nuestros corazones para la casa y estemos pensando en ella toda la semana. Seamos una iglesia capaz de entender y confirmar la obra del Espíritu Santo en la expansión del Evangelio. Seamos una iglesia capaz de entender y confirmar la obra del Espíritu Santo en la expansión del Evangelio. ¿Cómo lograremos ser una iglesia que entienda y confirme la obra del Espíritu Santo? Les invito a leer Hechos 13, del 1 al 12. Hechos 13, del 1 al 12. Dice de la siguiente manera. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía a Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Que sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Que nosotros podamos entender tus verdades. Y que no solamente las podamos entender, sino que las podamos poner por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Un pasaje interesantísimo que tenemos acá en el libro de los Hechos. ¿Cómo entonces lograremos como iglesia entender para luego confirmar la obra del Espíritu Santo en la expansión del Evangelio? En primer lugar, viviendo en plena comunión con nuestro Señor. Es imposible poder entender al Espíritu Santo, es imposible poder entender lo que el Espíritu nos está enviando a hacer, lo que el Espíritu Santo nos está mandando a hacer como iglesia, si no vivimos en plena comunión con nuestro Señor. Y entiéndase que no nos estamos refiriendo a vivir en plena comunión con Dios individualmente, sino como iglesia. Lógico, si todos y cada uno de nosotros como miembros de la iglesia no somos capaces de tener una vida plena de comunión con Dios, es imposible que como iglesia la podamos tener. Este pasaje nos está mostrando que los líderes de la iglesia en Antioquía estaban ministrando al Señor y estaban ayunando. Y entonces fue que el Espíritu Santo les dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo les he enviado. Amado, la iglesia en Antioquía había crecido muchísimo. Era una iglesia fortalecida, con un liderazgo sólido, con un liderazgo establecido. Lucas incluso nos da un detalle interesante. Los líderes de la iglesia representaban a varias naciones. Obvio, Antioquía era una ciudad que tenía una situación geográfica espectacular, y lo vamos a ver más adelante. La realidad es que la iglesia en este punto, independientemente de todas las cosas, la iglesia que había crecido, que estaba fortalecida, que su liderazgo era sólido, un liderazgo multicultural que se compenetraba,
La iglesia no parecía estar preocupada porque el evangelio siguiera extendiéndose al resto de las naciones. La iglesia estaba engordando, cosa buena, estaba fortaleciéndose, estaba engordando, pero al parecer la iglesia se había despreocupado por lo que hasta ahora había estado sucediendo. Pero ¿qué sucede? Que el Dios nuestro no es como nosotros, que hoy decimos algo y puede ser que mañana se nos olvide. Hermano, Dios va a llevar adelante el plan de salvación con su pueblo a pesar de nosotros o a pesar de nuestra posible despreocupación de este tema. Antioquía tenía una iglesia hermosa, una iglesia que estaba influyendo, que estaba impactando, no solo a ellos mismos, sino al resto de la iglesia. ¿Recuerdan 2 o 3 semanas anteriores qué es lo que había hecho la iglesia de Antioquía? ¿No recuerdan? ¿Recuerden qué es lo que estaba pasando en Jerusalén? Había habido un gran hambre. ¿Y qué fue lo que hicieron los hermanos de la iglesia de Antioquía? Enviaron ayuda. La iglesia de Antioquía era una iglesia hermosísima que estaba siendo fiel a sus miembros y estaba apoyando también lo que pasaba en las iglesias alrededor de ellos. ¿Qué pudiera estarle faltando a esta congregación? ¿Qué pudiera estarle faltando a la iglesia de Antioquía? Si yo hubiera sido uno de sus miembros, me sentiría pleno. ¿Cierto o no? Una iglesia sólida, una iglesia fortalecida, una iglesia llena, una iglesia... Hemos prosperado, me imagino a los miembros de Antioquía pensando, hemos prosperado, llevamos 10 años de proclamación en esta ciudad, hoy tenemos una hermosa congregación que representa varias culturas, tenemos líderes capaces, tenemos incluso a Bernabé entre nosotros, que fue enviado directamente de Jerusalén, la mano derecha de los apóstoles. Una iglesia, ¿saben? Yo pienso en la iglesia de Antioquía y pienso en la iglesia de MacArthur, en la iglesia de McDever, en Washington, ¿sabes? Estas iglesias, que la iglesia de Sujén Michelén, esta iglesia que tiene un liderazgo tremendo, fortalecido, iglesia fuerte, iglesia sólida, iglesia reconocida, que su influencia ha llegado a gran parte del mundo conocido. Ahora bien, recordamos Hechos 1:8, el evangelio debía ser extendido hasta lo último de la tierra. En este momento de la historia ya el evangelio había sido predicado en Jerusalén, ya había sido predicado en Judea, ya había sido predicado en Samaria y estaba ahora en el punto exacto para comenzar a correr hasta lo último de la tierra. ¿Saben cuál era ese punto? Antioquía. Dios había llevado el evangelio hasta Antioquía y había permitido que la iglesia de Antioquía se fortaleciera, porque a partir de ahí entonces es que el evangelio iba a comenzar a expandirse por el mundo entero. Antioquía era la tercera ciudad en importancia para el Imperio Romano. Muchos la conocieron como la capital del Oriente, porque era la metrópolis de toda aquella región. Una ciudad cosmopolita, punto de encuentro para el comercio, para la ciencia, para la política. Si todos los caminos conducían a Roma, que era un dicho que se conocía en aquel momento por el sistema vial que había, de ingeniería vial que había, de Antioquía se podía decir casi lo mismo. Dios no se equivoca, hermano. Su plan es perfecto y su ejecución es más perfecta aún. Antioquía era parte esencial de ese plan de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Todas las condiciones estaban aquí creadas. Una iglesia fuerte, una iglesia multicultural, un liderazgo sólido y sobre todo un deseo ferviente para vivir en comunión con Dios. El pasaje nos narra que presuntamente en medio de un servicio que tenía la iglesia, en medio de un culto, o al menos estaban todos reunidos glorificando a Dios, estaban ayunando, orando, y fue entonces que el Espíritu Santo le dio instrucciones específicas. Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Es la primera vez, y es interesante, es la primera vez que Lucas nos muestra al Espíritu Santo hablándole a la iglesia. Anteriormente se nos muestra hablándole a Felipe, recuerden, en el desierto, y después se nos muestra hablándole a Pedro para que fuera a la casa de Cornelio. Pero es la primera vez en todo el libro de los Hechos que Lucas nos narra y nos muestra al Espíritu Santo hablándole directamente a la iglesia. Ahora vemos al Espíritu Santo que le habla a la iglesia mientras ayunaban y estaban juntos sirviendo al Señor. ¿Saben? Es muy interesante cómo Lucas enfatiza aquí
que es el Espíritu Santo el que interviene en medio de su ayuno y oración. Cualquiera de nosotros lo daría por sentado. Es curioso que en toda la historia del nacimiento de la iglesia de Antioquía no se menciona al Espíritu Santo. Si en el capítulo anterior, por supuesto que todo es obra del Espíritu, pero es como si Lucas quisiera remarcarle algo a Teófilo y a nosotros hoy. La idea creo que es bastante clara, y es que nosotros podemos entender que todo lo que está sucediendo ahí en Antioquía y hoy es obra de Dios, obra del Espíritu Santo. La expansión del Evangelio, el crecimiento de la iglesia, el fortalecimiento de la iglesia, fortalecimiento de un liderazgo dentro de una iglesia, todo es obra del Espíritu Santo de Dios. Todo es trabajo de Dios. Dios es el responsable y el causante de todas las cosas. El Evangelio llegará hasta donde Dios quiera y Él usará a la gente que Él quiera también. Y creo que una de las cosas que Lucas quiere que Teófilo entienda en nosotros es esto. Toda esta obra hasta ahora ha sido mía. El Evangelio ha llegado hasta aquí porque quiero que llegue hasta aquí. Y el Evangelio seguirá hasta lo último de la tierra porque yo quiero que lo haga. A pesar de ustedes. Aquí es donde comienza el primer viaje misionero del apóstol Pablo. La Biblia nos narra 4 grandes viajes misioneros de Pablo. El primero comienza aquí. Y a partir de aquí, Pablo y Bernabé dan un viaje por todo el Mediterráneo. Predican el Evangelio y muchas iglesias son plantadas por la predicación de ellos. ¿Qué enseñanzas podemos tener? Amado, recordemos que la mayoría de estas historias en el libro de los Hechos fueron únicas e irrepetibles. Lo que no significa que el Espíritu Santo nos siga hablando hoy, pero lo hace mayormente a través de su palabra escrita. Por eso nosotros hoy estamos alrededor de este libro. Por eso para nosotros como iglesia lo más importante que hay en medio nuestro es esto, porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios que el mismo Dios quiso que nosotros tuviéramos hoy presente. ¿Ok? Por eso es tan importante que nosotros seamos capaces de escuchar y de entender, que nuestros oídos estén atentos y abiertos a lo que dice el Señor aquí en su palabra. Cuando hablamos de estar en plena comunión con Dios como iglesia, es que como iglesia logremos entender lo que aquí está escrito. Logremos comprender cuáles son las grandes verdades que Dios nos tiene aquí para nosotros hoy. ¿Y qué nos enseña este fragmento entonces para hacer honor a lo que estamos diciendo? La necesidad que tenemos de tener tiempo como iglesia para ayunar y para orar y estar en su palabra. Y créanme que el ayuno no es desfallecer de hambre. El ayuno bíblico es apartar tiempo en el que no haya distracción alguna, ni siquiera la comida. Que este tiempo sea solo para estar en plena comunión con nuestro Dios, como iglesia, juntos, orando, compartiendo, escuchando su palabra, escuchando claramente la voz de Dios. Estoy convencido que solo en estos tiempos de oración y de comunión con Dios y búsqueda de su palabra es que podremos entender de una manera clara lo que Dios quiere de nosotros, con nosotros y a través de nosotros para expandir el Evangelio por este mundo. Hoy podemos ver raro estas cosas, este tipo de cosas. Y hoy pudiéramos estar pensando, pero ¿qué significa esto? Que el día de mañana yo voy a ir a Ecuador a predicar el Evangelio a los indios. No sé, pero es posible. ¿Qué significa entonces que yo voy a ir a predicar el Evangelio en el Mediterráneo? No sé. Quizás no, quizás sí. Pero ¿saben qué? No lo vamos a saber nunca. Si como iglesia no vivimos en plena comunión con nuestro Dios. Si como iglesia no escuchamos su palabra. Si como iglesia no entendemos que no hay otra cosa más importante en esta vida para nosotros que estar con los oídos atentos para escuchar la palabra de Dios. Que todo lo otro que gira alrededor de nuestra casa, de nuestra vida, es añadidura. Y dije casa porque me acordé de ti cuando Viales, que tener una casa, que el Señor nos dé la bendición de tener una casa es añadidura. Y glorificamos a Dios por eso. Pero eso no es lo más importante. Que tener un buen trabajo donde podamos ganar dinero es añadidura. Y es una bendición tenerlo, pero no es lo más importante. Lo más importante para nosotros que somos hijos de Dios, que tenemos que vivir tirados de rodillas, agradecidos por la obra que Dios hizo en nuestras vidas, es pensar y escuchar. Vivir en comunión con Dios para escuchar. Padre, ¿qué tú quieres que yo haga? Y nosotros como iglesia, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿A dónde quieres que vayamos? ¿Qué tenemos que hacer, Señor? Otra de las enseñanzas que este pasaje nos está dando
es que como iglesia debemos respaldar y responsabilizarnos públicamente por aquellos que estemos enviando en un momento determinado. Les decía, ahora quizás no. Ahora quizás es el tiempo que no lo sabemos. Quizás ahora mismo de pronto el Señor levanta a alguno de nosotros y dice, creo que el Señor me está llamando a Brasil a predicar a 2 o 3 indígenas por allá. ¿Tú sabes portugués? No, voy a aprender. Pero quizás estemos en el tiempo de contar un poco. No sé. Pero lo cierto es que llegado el momento, como iglesia nos tenemos que responsabilizar y tenemos que respaldar a aquellos a los que enviamos. Y cuando digo responsabilizarnos y respaldarlos, estoy diciendo que tenemos que orar por ellos públicamente y no olvidarnos de ellos, sino respaldarlos constantemente, porque fuimos nosotros como iglesia los que los enviamos. La iglesia de Antioquía fue obediente a la voz del Espíritu Santo. La iglesia de Antioquía respaldó y se responsabilizó públicamente de Bernabé y Saulo. Lucas no nos muestra que hubo discusión alguna entre ellos a la hora de decidir. Punto muy interesante este. La conclusión es simple y categórica. Todos estaban claros y totalmente convencidos que la idea y la orden venía del Espíritu Santo de Dios. Y esa claridad es evidente cuando la iglesia vive en comunión con Dios. ¿Saben qué? Como iglesia tenemos una premisa, creo. Y es que Dios quiera que todas las cosas que nosotros tengamos que atender como iglesia, que tengamos que tomar decisiones, las podamos tomar por unanimidad. Y eso no significa, porque tenemos una, ¿cómo se llama esto? Tenemos, sobre todo los cubanos, tenemos un marco de referencia feo. Y es que en Cuba la Asamblea Nacional, el Parlamento, todo el mundo está de acuerdo siempre. Todas las reuniones del CR, todo el mundo está de acuerdo. Y es porque a nadie le interesa nada. Pero que bueno que nosotros, interesándonos todas las cosas, podamos como iglesia estar siempre en unanimidad. Porque estemos escuchando la voz de Dios. Y todos estemos atentos a la voz de Dios y digamos, esto es voz de Dios y no de hombres. La palabra de Dios nos está mostrando esto. Por tanto, todos juntos estamos de acuerdo en esto. Hermanos, debemos ser una iglesia capaz de entender la obra del Espíritu Santo en la expansión del Evangelio. Debemos ser una iglesia capaz de entender la obra del Espíritu Santo en la expansión del Evangelio. Y ahora, estando dispuestos también y comprometidos a donde Dios nos envíe. Primero, estando en plena comunión con Dios, obvio, juntos como iglesia, pero también estando dispuestos y comprometidos a donde Dios nos envíe. Y eso es importante también. Dispuestos. El pasaje nos dice que ellos entonces, Bernabé y Pablo, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Hermano, esto es una consecuencia de lo anterior. La iglesia en plena comunión con el Señor. El Espíritu Santo dice, apártenme a estos dos para la obra que yo les he enviado. Y la respuesta es lógica. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo y Bernabé? Oye, ¿ustedes están seguros? A mí me parece que no. Miren a ver bien, vamos a orar otra vez. Yo les digo mañana, Pablo y Bernabé, estoy convencido que dijeron, ya tenemos las maletas listas, Señor. Aquí estamos, envíanos a nosotros. Este es uno de los momentos trascendentales en la historia del plan de redención de Dios para su pueblo. Este es el momento cuando Dios sale a buscar definitivamente a los gentiles a través de dos hombres comunes, Bernabé y Saulo. Este es el momento en la historia en que Dios nos salió a buscar a nosotros, a ti y a mí. Dos hombres que tomaron consigo un tercero, Juan Marcos, aunque en este pasaje se menciona solo por el primer nombre, por Juan. Dos hombres y un ayudante. Dos hombres dispuestos a obedecer la voz de Dios. Dos hombres que asumieron la misión de Dios que les había sido encomendada a través de la iglesia. Hermanos, Bernabé y Saulo estaban literalmente caminando a lo desconocido. Nunca se había hecho nada como esto. Pero ellos estaban convencidos que estaban haciendo la obra de Dios y que tenían toda una iglesia orando por ellos. A lo desconocido salieron Pablo y Saulo y Bernabé. A lo desconocido. Nunca antes se había predicado el evangelio en esos lugares. Nunca antes. Y yo creo que nosotros debemos reflexionar en esto.
Porque a veces leemos estas cosas, Bernabé y Saulo salieron en su primer viaje misionero, qué lindo. Y mira, vinipilaron y se fueron al segundo viaje misionero, mira qué bonito. Saulo y Bernabé salieron a lo desconocido, a hablarle a gente que ellos nunca habían visto, de un mensaje que nunca habían escuchado. Hoy nosotros no vamos a hacer nada original ni único. Hoy somos continuadores de esta obra maravillosa que comenzaron Saulo y Bernabé. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos? Si el Señor nos llama a cualquiera de nosotros, de nuestras familias, a plantar una iglesia en las selvas de Latinoamérica, ¿estamos dispuestos? Todos hemos dado un paso importante, que fue salir de una iglesia establecida. Todos salimos de Piedrecilla, la gran mayoría. Una iglesia sólida, con un liderazgo fuerte, un liderazgo reconocido, una iglesia grande, donde nos sentíamos todos protegidos. Todos nosotros estuvimos dispuestos a salir a plantar iglesia, camino de vida y proclamar el evangelio. Amén, qué bueno. Pero este pasaje en particular nos lleva a pensar un poco más allá. Este pasaje nos lleva a pensar que Dios nos puede llamar a lo desconocido para nosotros, a lugares donde quizás el evangelio no ha llegado aún, o ha llegado poco, o a grupos que no conocemos. Quizás el Señor te envía a predicarle a los alcohólicos, o a los homosexuales, o a pandilleros, o artistas, deportistas, gente de élite, no sé. ¿Cuántos grupos no hay que quizás han escuchado muy poco el evangelio? Quizás el Señor nos llame a eso, o a una selva latinoamericana o de África. ¿Estamos dispuestos a obedecer la voz de Dios? ¿Estamos dispuestos a entender que no hay nada como ser parte de la obra del Espíritu Santo en este mundo? ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos comprometidos también? ¿Dispuestos y comprometidos? Dispuestos pero también comprometidos. Comprometidos porque la tarea no será fácil, miren. La tarea no va a ser fácil. Lucas no se demora para presentarnos el primer obstáculo en esta lucha espiritual que representa ser un misionero que predica el evangelio en lugares vírgenes o desconocidos. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en esta historia? Lucas y Bernabé llegan, se encuentran con el procónsul, un personaje que quiere escuchar del evangelio, pero acto seguido, este procónsul tenía un personaje muy cercano, mano derecha, Elimás, el mago, como le conocían, un hombre completamente apartado de todo lo que tenía que ver con Dios, hijo del diablo, como Pablo le dice. ¿Y qué es lo que este hombre intentó hacer? Fíjense qué cosa más interesante. Pablo y Bernabé de pronto están en un lugar y tienen la posibilidad de predicarle a uno que potencialmente iba a ser el primero de sus discípulos, era la primera persona en escuchar el evangelio, y rápidamente sale uno que trata de destruir todo lo que Saulo y Bernabé estaban construyendo, trata de tergiversar todo el mensaje del evangelio y trata de apartar de la fe a este hombre, a este procónsul. La tarea no será fácil. Sin duda, el enemigo de Dios es el mayor enemigo de la proclamación del evangelio. El diablo, nosotros somos un grupo de creyentes que no es que veamos el diablo en todo lugar, tampoco. ¿Sabes? Como el cuento. Te reprendo, Satanás, y se da Satanás por ahí, compadre, yo no estoy ahí, me tienen loco. O sea, esa no es la idea. Pero no podemos olvidarnos tampoco de que el diablo, Satanás, es el mayor enemigo de Dios. Y no va a estar contento nunca ni feliz con que el reino de Dios avance. Y sobre todo en campos que ya Él tiene para sí. Lugares nuevos, lugares vírgenes. Vamos a tener gran oposición del diablo y de sus seguidores, de sus demonios. De hecho, es la mayor oposición que podemos tener. Pero quien está con nosotros es mayor que el demonio. Lo cierto es que Dios rescatará lo suyo, y es algo que tenemos que tener presente, aunque sus propios familiares o amigos utilizados por Satanás quieran interponerse. Creo que uno de los objetivos de Lucas en este pasaje era volver a recordarle a Teófilo, un gentil, que el evangelio era para ellos también, para esa gente que en un inicio no contaban. Por eso ya aquí incluso le cambia el nombre de Saulo a Pablo, de un nombre hebreo a un nombre griego. Es interesante. Eso nos enseña a nosotros que no hay ninguna nación, no hay tribu a la que Dios ha desechado. El evangelio es para todo tipo de personas,
De la misma manera que la oposición del maligno es con todo tipo de personas. ¿Qué hacer entonces? Estar comprometidos a proclamar el Evangelio. Dispuestos y comprometidos a ir donde el Señor nos envíe y a enfrentar con valor los ataques del enemigo de Dios. Confiemos que es el Espíritu Santo el que irá tumbando las barreras. Es el Espíritu Santo el que irá rompiendo las cadenas. Es el Espíritu Santo el que irá librando a los cautivos. Nosotros no vamos cazando brujas. Nosotros vamos proclamando la victoria de Cristo en la cruz sobre el diablo y sobre su demonio. Nosotros vamos proclamando la victoria de Cristo a través de su resurrección. Nuestro compromiso es mostrar a todos el camino, la verdad y la vida que hay en Cristo. Del resto se encarga el Espíritu Santo de Dios. El enemigo de Dios siempre ha querido detener el avance del reino de Dios. En Génesis 3, ¿conocen la historia? ¿Qué hizo el enemigo de Dios en Génesis 3? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que se encontró con la mujer? La primera mujer. El enemigo de Dios, que era la serpiente antigua, que nos enteramos de eso después en Apocalipsis, pero sabemos que el enemigo de Dios llegó y le dijo a la serpiente que todo lo que Dios le había dicho era mentira. Siempre el enemigo de Dios ha querido destruir la obra de Dios, interferir en la obra de Dios. La historia de Job y la batalla cósmica, ¿recuerdan? Digo la batalla cósmica porque muchos comentaristas bíblicos dicen que Job no tenía ni idea, pero había una batalla cósmica alrededor de Job. Y se dice batalla cósmica porque estaba, dice, Dios y sus ángeles frente a él, y uno de ellos era Satanás. Y Dios y Satanás dice que estaban conversando, hablando de Job. Qué peligro ese hizo. Qué peligro. ¿Tú te imaginas, Nilson, que esté pasando algo similar y quizás Dios hablando de ti, hablando al enemigo de Dios de ti? Ya consideraste a mi siervo Nilson, hombre fiel, padre de familia. Ahora un hombre intachable, desde que yo lo rescaté. Y que el diablo le diga, sí, claro, tú lo tienes así porque lo tienes en tremenda mansión en Miami. Y tiene yates. Y tiene camiones. Líder en ventas en todo el sur de la Florida. Y que el Señor le diga, quítale todo eso para que tú veas que me sigue amando. Qué peligro. El enemigo de Dios siempre tratando de interponerse en la obra de Dios. Zacarías 3 del 1 al 4 nos dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, y habló al ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. El enemigo de Dios también acusando a Josué. Siempre, hermanos, siempre el enemigo de Dios va a querer detener, interponerse en la obra de Dios. Lucas 22 al 31, del 31 al 34 también es un pasaje interesantísimo. Y podemos terminar con Apocalipsis 12, del 1 al 12, con la historia de la mujer encinta. Una historia preciosa. Una mujer vestida de sol con una luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, que estaba encinta y clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y había otra señal del cielo que era un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1270 días. ¿Qué pasaje más hermoso? ¿Qué imagen más hermosa nos muestra Juan? Una mujer encinta
que iba a dar a luz un hijo. Y el dragón escarlata frente, porque el dragón lo que quería era devorar a ese hijo en cuanto naciese. Qué imagen más hermosa. Hay muchos comentaristas que si la mujer era Israel, que si es María, que si es la madre de los tomates, la que sea. Lo cierto es que esta mujer que menciona Juan, que el hijo que iba a dar a luz era precisamente el Salvador, el que iba a regir con vara de hierro. Y el dragón escarlata, representado por el enemigo de Dios, el diablo, lo que quería era devorar a ese hijo. Pero ¿saben qué? No pudo. Porque ese varoncito estaba preparado para Dios. El enemigo, y es bueno que entendamos esto, el enemigo de Dios siempre ha querido interponerse en la obra de Dios. Y con nosotros no va a ser menos. Porque nosotros cuando estemos proclamando el Evangelio, lo que estamos haciendo es abriendo los ojos a la gente para que despierten de la ceguera en la que los tiene sometidos el enemigo de Dios, para que abran los ojos a la luz de Cristo. Y eso es diablo. Miren, vamos a sentir, de hecho estoy convencido que lo hemos sentido, grandes embates del enemigo de Dios con nosotros mismos y también mientras estamos predicando el Evangelio. Si tú hoy estás escuchando el mensaje de salvación que solo está en Cristo, si hoy tú estás escuchando que el Hijo de Dios derramó su sangre para perdonar tus pecados, tienes que saber que alrededor tuyo hay una batalla espiritual. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Cristo victorioso para que seas arrebatado para Dios. Hermanos, este es el mensaje que el Espíritu Santo respaldará siempre, porque es su mensaje. Este es el mensaje que no podrá detener ni distorsionar ni siquiera el enemigo de Dios, aunque lo esté pretendiendo desde el principio. Este es el mensaje que nosotros tenemos que estar dispuestos y comprometidos a proclamar donde el Señor nos envíe. Este es el mensaje por el cual tenemos que respaldar a todos aquellos que hoy proclaman el Evangelio en lugares difíciles. Y concluimos. La palabra de Dios hoy nos está convocando, este pasaje, Lucas, hoy nos está convocando a ser una iglesia capaz de entender, de reconocer y luego confirmar la obra del Espíritu Santo en la tarea de expandir el Evangelio. Y para poder serlo, tenemos que ser una iglesia que ora, una iglesia que ayuna, una iglesia que quiera someter la carne, que quiera hacer morir el pecado que hay en cada uno de nosotros. Es imposible reconocer y entender la obra que el Espíritu Santo quiere a través de nosotros si no vivimos en su palabra y en oración. Y es imposible también que una vez que hayamos entendido lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros, no estemos comprometidos y dispuestos a hacer lo que el Señor nos ha mandado. Comprometidos a ir a lugares nuevos y difíciles y dispuestos a enfrentar al enemigo de Dios, que nunca estará feliz con el avance del reino de nuestro Padre Celestial. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, es una lucha espiritual. Pero el mayor de los espíritus, el Espíritu de nuestro Dios, es quien va adelante haciendo su obra. Lo nuestro como iglesia es entender, reconocer y apoyar su obra, enviando a otros a proclamar el Evangelio o siendo parte de los que van a mostrar su reino a los perdidos. Oramos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, que no hay nada como hacer tu obra. Gracias por enseñarnos que no hay nada como vivir para ti y para tu gloria. Gracias por enseñarnos que no hay nada, Señor, como ser un colaborador tuyo. Gracias por enseñarnos, Señor, la necesidad que tenemos de estar en comunión contigo como iglesia. Y gracias por enseñarnos, Señor, la importancia de escucharte, de escuchar tu voz. Y reconocer, Señor, y apoyar cuando tú nos estés enviando a otros lugares desconocidos para nosotros, para proclamar tu palabra. Nada como esto, Señor. Gracias. Gracias porque tú nos hablaste hace un tiempo y hoy todos estamos acá, Señor, plantando esta iglesia, Señor, que amamos y que queremos fortalecer con tu Espíritu. Permite que también nosotros a partir de ahora podamos entender, abrir nuestros oídos espirituales para entender cuando tú nos quieras usar para seguir proclamando el Evangelio
en otros lugares distintos o nuevos para nosotros. Ayúdanos como iglesia, Señor. Bendícenos, oh Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.